Bueno, pues perdonad que sea repetitivo para recordarnos que estamos tratando sobre el tema de la salvación. Pues ya dijimos lo que es básico para la vida de un ser humano, la vida o la muerte. Estamos ante el tema más trascendental que podemos tratar, ¿no? Si acudimos a cualquier conferencia con interés, cuanto más a oír hablar del tema de la salvación del ser humano. Y estamos viendo la riqueza de una serie de conceptos. Algunos os sonaban, otros igual no tanto, y qué ricos son. Y qué difícil de poder explicar bien la profundidad de estos conceptos, ¿verdad? Vamos a iniciar con un pequeño ejercicio. Vamos a ver qué tal de memoria, qué tal nos está quedando en la cabeza el desarrollo que se está haciendo durante estos domingos. Y lo vamos a hacer de una manera clásica, que se llama la asociación de ideas. Yo digo una palabra que tendrá que ver con los temas que se han tratado, y vosotros vais a decirme algunas palabras que os vienen a la cabeza al ver esa palabra en la pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a ver en qué medida hemos estado atentos a las predicaciones de estos domingos. La primera es esta. Cuando vemos la palabra redención, ¿qué palabra os viene a la cabeza? Fuerte, en voz alta. Ninguna. Vaya. Siguiente. No, venga. Redención. ¿Qué os viene? Cuando piensas en redención, redimir, ¿con qué palabra la asocias? Pago. Hay un pago. Muy bien. Otra más. Esclavo. Sí, sí, sí. Muy bien. Eso se nos habló cuando se nos desarrolló ese concepto, ¿verdad? Avanzamos. Parece que no me responde el cursor, Gerson. Vale, otra palabra, la digo mientras no sale ahí, que sería expiación. Una palabra poco común en nuestro lenguaje, ¿verdad? Oímos la palabra expiación y ¿qué palabras vienen asociadas? Expiación, expiar. No espiar, expiar. Pagar. Liberar. ¿Alguno más? Sustituto. Muy bien, ¿eh? Vamos afinando ahí en el concepto. Avanzamos el siguiente concepto, que es justificación. Este texto que desarrolló Fernando. Justificación. ¿Qué nos viene a la cabeza? Justificación. ¿Cómo? Conflicto. Interesante. Como no hay tiempo, no te puedo preguntar que lo expliques, pero bien. ¿Qué más? Estamos en justificación. Ahí. Justicia. Muy bien. Hoy este tema, esta palabra es rara, pero Abel nos ayudó a entenderla un poquito, ¿no? Cuando nos habló de propiciación, ¿con qué se relaciona esto? ¿Qué palabra os viene con esta palabra propiciar, propiciación? Favorable. ¿Eh? El otro grupo ha dicho esta palabra también, ¿eh? Creo que esta es una de las que ha quedado de la predicación. Favorable, ¿qué más? Estoy intentando que hagáis un repaso ahora en cuestión de segundos. Qué difícil, ¿eh? Ah, esta es más fácil, ¿no? Reconciliación, cuando escuchamos esa palabra, ¿qué palabra viene a la cabeza? A ver, Josué, dinos tú una palabra. Cuando ves reconciliación, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Te viene alguna palabra a la cabeza cuando ves reconciliar, reconciliación? ¿O no? ¿O no te viene nada? No te viene nada, vaya. Separación, ¿verdad? Claro, una separación y hay que reconciliarse, ¿no? Miguel, ¿a ti se te ocurre alguna? Reconciliación. ¿Te viene una palabra así que tenga que ver con reconciliarse? No, abrazo. Muy bien. El domingo pasado, lo más cerquita en el tiempo, la palabra regeneración la desarrolló Félix. Cuando hablamos de regeneración, ¿qué palabras podemos decir relacionadas? Nueva vida. ¿Qué más? ¿Parecido? ¿Alguna otra idea? Regenerar, hacer nueva vida, ¿algo más? Antes y después, bueno, pues tiene que ver. Si te viene eso a la cabeza es porque algo te lo sugiere, ¿eh? Hay un antes y un después, un nuevo nacimiento, ¿verdad? Así que muy bien ubicado. Perfecto. Bueno, pues hemos hecho el repaso hasta el día de hoy. Y la verdad, he intentado, me gustaba conseguir una ilustración, una historia que pudiera recoger todos estos conceptos, contaros una anécdota, una historia que siempre nos queda más en la cabeza, pero no he sido capaz de encontrarla. Es decir, la gran dificultad que hay de encontrar
algo que pueda recoger toda la profundidad de todos estos conceptos que hemos estado viendo hasta ahora. Es imposible, y aún se puede coger alguna con cada una de las partes que vienen, pero siempre estará muy lejos, años luz, de lo que realmente tiene en profundidad este tema de lo que ha sido la obra de Cristo por nosotros. Por mucha ilustración siempre será complicado. Aún así tengo a continuación un resumen donde van incluidos los términos, que es lo siguiente. Cristo murió en sacrificio, se sacrificó, se entregó, fue expiado. Ahí está el concepto de expiación por nosotros para pagar la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Para alejarnos o protegernos de la ira de Dios que merecíamos, Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. Sobre él se volcó toda la ira de Dios, consiguiendo para nosotros la justificación, que fuésemos justificados, es decir, tener una posición legal correcta delante de él, para superar nuestra separación de él a causa del pecado que nos llevó a estar enemistados, proveyó la posibilidad de la reconciliación a través de Jesús. Y para liberarnos de la esclavitud del pecado, pagó un precio por nuestro rescate, nos redimió con su sangre. Así se produjo en nosotros la regeneración, que es el acto secreto de Dios, mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva, una nueva vida. Además, nos dio paso a formar parte de la familia de Dios, siendo hijos adoptados. Y aquí está entre el concepto de adopción, que es el que nos toca para el domingo que viene. No nos lo perdamos. Efra el domingo que viene va a desarrollar adopción. ¿Pero cuál nos toca para hoy? Pues lo habéis visto en el encabezamiento del tema, ¿verdad? Y quizás la alabanza y la dirección de Abel nos ha enfocado que el tema de hoy es la santificación. Otra palabra así muy gruesa, muy potente, ¿verdad? Y comparto una definición de un teólogo que dice así: la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Vamos a aprovechar esta definición para desarrollar el tema en 3 puntos. El primero es que la santificación, vamos a ver, es una obra progresiva. Lo segundo, vamos a ver que en la santificación hemos sido sacados de estar esclavos del pecado, hemos sido liberados del pecado para parecernos más a Cristo, para ser siervos de Cristo, siervos de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver que la santificación es una obra de Dios y del hombre, que este es un matiz también importante. Así que empezamos con el primer apartado. La santificación es una obra progresiva. Es decir, ¿qué pasa? Cuando tú naces de nuevo, se arranca un trabajo que Dios quiere hacer en tu vida. Nosotros, cuando hemos creído en Jesús, desde que hemos creído en Él y nos hemos convertido, le hemos entregado nuestra vida, tenemos un esfuerzo, un gran interés por agradar a Dios, ¿verdad? Nosotros queremos que Dios esté contento, queremos hacer su voluntad, es lo natural, ¿no? Dios ha dado su vida por ti, Jesús ha muerto por ti, tú le dices, yo quiero vivir para ti. Pero la realidad que vivimos, no es la mía, seguro que la vuestra, es que estamos fallando constantemente. Fracasamos cada 2 por 3. Cada día te levantas con la propuesta de hoy voy a hacer las cosas bien, hoy voy a dar testimonio del Señor, voy a evangelizar, voy a leer más la palabra, voy a tener una conducta mejor en mi familia, con mis compañeros de trabajo, voy a tener pensamientos puros todo el día, voy a tener un sentimiento maravilloso de amor hacia el prójimo, y la realidad es que esto no es lo que vivimos. Y por lo tanto nos hace sentirnos frustrados, ¿no? Hemos decidido seguir a Cristo, queremos vivir al 100% la vida cristiana, pero nos vemos constantemente ensuciándonos y manchándonos con cosas. ¿Cuántos no estaremos frustrados después de ver que llevamos no sé cuántos años en la fe y nuestro crecimiento ha sido esto? Si tú has conocido a Cristo hace poco tiempo y has nacido de nuevo, eres un niño espiritual, es normal que tengas mucho que andar, que seas muy inmaduro. Lo que no es normal es la inmadurez en personas como yo, que llevamos muchos años habiendo decidido seguir a Cristo y habiendo nacido de nuevo. Para vergüenza mía lo digo. Y esto sí frustra mucho. Yo digo, ¿cómo sigo cayendo en ciertas cosas? ¿Cómo mi carácter todavía no ha sido más transformado? Y la culpa no es de Dios, ¿eh? La culpa claramente es mía. Esto me frustra mucho, ver mi poco crecimiento. Voy a usar 2 ilustraciones para este tema de la santificación. El primero es el siguiente. Imaginaros una prenda de color blanco, blanco puro, como la camiseta de Gabriel, blanca pura,
también veo aquí varios de blanco, Miguel también está de blanco, de punta en blanco, como se dice, pero que este blanco es ensuciado. Este blanco original era puro, era todo blanco, un color maravilloso, sin embargo se ha ensuciado. Ha ocurrido un desastre, semejante grandísimo desastre, que este blanco ha sido ensuciado profundamente, casi más que blanco parece negro, y pues nada, lavamos y lavamos. ¿Y qué ocurre? Que tú has ensuciado esta camiseta, te has ensuciado y entonces te lavas, pero ocurre que al día siguiente te levantas y vuelve a ensuciarse. Y vuelves a lavar y vuelve a ensuciarse. Y vuelves a lavar y vuelve a ensuciarse. Y te ves que tienes que lavarla cada día y a veces, varias veces al día. Ahora, pero imagínate que lo diferente y lo curioso es que a medida que pasa el tiempo la prenda se ensucia menos. ¿Por qué se ensucia menos? Pues porque tú andas con mucho cuidado para no ensuciarte. Cada vez vas aprendiendo la manera de cuidarte para mantenerte. Aún así te ensucias, pero cada vez hay menos suciedad que quitar porque te cuidas de ensuciarte. Pero no solo es esto, sino que cada lavado, después de cada lavado, parece más blanco. Todavía lejos del blanco original, pero cada vez está cogiendo un poquito mejor de color blanco, no como es la vida habitual, que cuanto más lavas se va perdiendo el color. En este caso ocurre un mecanismo contrario. Cuanto más lavas, más recupera de esa blancura, y aunque no llega a ser blanco 100%, está previsto que un día esta camiseta, esta prenda, recupere el 100% de la blancura y toda su pureza. Nosotros somos esa prenda. Nosotros, el ser humano, fue creado blanco, puro y resplandeciente. Adán y Eva fueron la imagen de Dios. No había tacha, no había pecado en ellos. Cuando ellos pecaron, se ensuciaron de la cabeza a los pies. El blanco se convirtió en negro. Cuando uno y las generaciones posteriores hemos nacido manchados. Nacemos sucios y luego nos ensuciamos además. No solamente es culpa de Adán y Eva, sino que nosotros también voluntariamente nos ensuciamos. Ahora, aquellos que hemos conocido a Jesús, Jesús ha venido a traer la salvación al mundo, a traer la liberación, a traer la limpieza del ser humano, y cuando hemos conocido a Jesús hemos sido regenerados, como vimos el domingo pasado, nacimos de nuevo y de repente hemos sido emblanquecidos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Claro que no pasaron muchos segundos a que volviésemos a ensuciarnos. Con lo cual estamos en ese proceso. El proceso de la necesidad de lavarnos día tras día y varias veces al día. Y la realidad que seguiremos, hermanos y hermanas, con mucho dolor de corazón, ensuciándonos aquí. Mientras esperamos un día, que sea cuando Cristo venga, o cuando nosotros muramos y resucitemos, que tendremos un cuerpo totalmente libre de pecado, blanco, resplandeciente. Y este color se usa mucho en la Escritura, No sé, literalmente, no sé si hay que tomarse literal, pero desde luego está reflejando la pureza, la limpieza, la santidad perfecta, la que Dios tiene, que un día también tendremos. Se me ha ido otra vez esto, si me puedes dar paso ahí. Muy bien, bueno, ahí estaba una imagen, sabemos la siguiente, y la otra imagen para los más jovencitos. No sé qué videojuegos... Miguel, ¿cuál es el videojuego? Miguel, ¿cuál es el videojuego que tú juegas más a menudo? ¿Cómo se llama? ¿En la consola? ¿Y cuál es de la consola? ¿Qué juego juegas? ¿Cómo se llama? Mario. Ah, Mario, un clásico, Ese ya no está moderno, ese ya tiene su tiempo, ¿no? ¿Y los demás? ¿Quién juega videojuegos? ¿Tú a cuál juegas? ¿A cuál principalmente? Minecraft, otro que está de moda. A ver, allá atrás. Adasa en Minecraft, ¿verdad? ¿Y tú, Josué? ¿Cuál? Ese ya lo conozco menos, ya voy a tener que ponerme al día, Ese ya no me suena, ¿Es muy nuevo o es que yo estoy muy antiguo, no? Es de fútbol. Bueno, pues los videojuegos es vuestro mundo y nuestros hijos nacieron con ello. Pablo, que tiene 1 año y poco, ya anda así con el móvil y cuando su hermano le enseña un videojuego ya se va a enganchar, ya sabes, es así, ¿no?
En mi generación no lo había, pero ya después ya han venido y cada vez con más fuerza y hoy en día eso no es nuestra lucha, ¿no? Tantas horas jugando a videojuegos. Bueno, pues vamos a pensar en los videojuegos, en muchos de ellos, ¿verdad? Y vosotros sabéis mejor que yo, hay una misión que cumplir. Tú eres llamado a cumplir una misión donde vamos a imaginarnos un videojuego, un juego, vamos a imaginarnos que es un juego en el cual tienes una misión que cumplir porque hay un resultado final, una recompensa, y en este videojuego hay una cosa muy buena y es que no todos tienen recompensa, ¿eh? Todos los que están jugando este juego, los que han sido apartados para jugar este juego, para esta misión, tienen recompensa. Ahora sí, como en los videojuegos, cuanto mejor juegues, ¿no? Cuanto más puntos consigas de la manera que se pueda conseguir, mejores recompensas, mejores resultados, mejor posición, mejores armas, mejor lo que sea, ¿no? Con lo cual te vas a estar esforzando en jugar lo mejor posible, en no cometer errores, en mejorar a medida que avanzas, en hacerlo lo mejor para que pasando las fases con buenas puntuaciones, así consigas mejores armas y estar entonces más preparado para superar más obstáculos y llegar al final con una puntuación de la cual puedas alardear, ¿no? De hasta dónde has llegado, ¿no? Bueno, pues fijaros que esto también nos habla algo de la santificación, de este concepto tan raro. El juego es la vida cristiana. Cuando tú naces de nuevo, cuando conoces a Jesús y lo recibes en tu vida, entras a un juego, vamos a decirlo así. Has sido apartado para entrar, para formar parte de una misión. Y esa misión inicia y tiene un final. Y durante esta misión igual, tú quieres jugar lo mejor posible, tú quieres ser el mejor cristiano posible, tú quieres no pecar. Pero no es tan fácil, ya hemos visto antes. Lo bueno es que el que entra en el juego, el que acepta a Jesús como su Salvador, no pierde la recompensa. Sea lo dura que sea tu vida, caigas las veces que caigas, la vida eterna está prometida si tú sinceramente has creído en el Señor Jesús. Ahora, la Biblia también nos habla que los grados de recompensa van a variar al final de los tiempos. Unos llevarán más, otros menos, en función de cómo, entre comillas, han jugado aquí, de cómo han sabido, han vivido lo más íntegramente, lo más en santidad posible la vida cristiana, cuanto más han avanzado en su proceso de santificación. Así que, en primer lugar, es una obra progresiva. En segundo lugar, ya lo hemos visto, avanzamos ahí, lo que vemos es que hemos sido, cuando hemos creído en Jesús, libres del pecado, eres libres de algo has sido apartado de algo que es el pecado para una misión. En este caso, lo que hemos sido apartados es de la vida de pecado, de esclavos del pecado, que el pecado es muy tentador, parece que es guay, que es genial, que vivir en pecado, que hacer una vida como uno le apetece parece que es lo mejor, pero te das cuenta que terminas siendo esclavo. Hasta de buenas cosas que son lícitas y buenas, terminas siendo esclavo. Entonces, la decisión del creyente es que no quiero ser esclavo del pecado y de mí mismo y paso a ser esclavo, siervo de Dios. Es un proceso entonces de ser apartado del pecado para ser como Cristo, para parecernos cada vez más a Cristo. Mirad algunos textos, avanzamos ahí en la pantalla. 1 Pedro 1, 14 al 16 dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es el texto que Damaris nos compartía. Antes teníamos unos deseos y por la ignorancia nos dejábamos guiar por ellos. Ahora hay una diferencia. Hemos sido apartados de eso para ahora ser santos en nuestra manera de vivir. Intentar estar apartados de eso para Dios, para vivir para Él. Romanos 6, siguiente pasaje. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este texto, ya no hay tiempo de desarrollarlo mucho, pero vemos el contraste de vivir para ti, para el pecado, tus miembros, tu vida, tu cuerpo, mente, alma, espíritu, emociones, sentimientos, todo, vivir para el pecado, vivir para una vida dejándote llevar por lo que tú sientes, deseas, quieres, los impulsos, a vivirla para Dios, ser siervos de Dios, lo que soy, entregado totalmente para Dios. Y el fruto es la santificación, que si yo me entrego así a Dios día tras día, avanzo en ese proceso de santificación y al final la vida eterna, que esta es la recompensa más maravillosa
que está prometida. Entonces pasamos de ser siervos de nosotros mismos, esclavos del pecado, a ser siervos de Dios. Y este proceso de santificación es la voluntad de Dios. Mirad lo que dice el pasaje siguiente, 1 Tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios desea que nosotros avancemos en ese proceso, pasemos fases, para llegar a la meta lo mejor posible. Dios quiere que podamos crecer en este proceso. Dios nos ha llamado a eso. Así que por un lado tenemos en primer lugar una obra progresiva, hemos sido sacados de ser siervos del pecado a ser siervos de Dios, y ahora en tercer lugar lo que tenemos es que en la santificación hay un componente principal que es la obra de Dios, pero hay uno que es la obra nuestra. ¿Qué podemos hacer nosotros para avanzar en estas fases, para mejorar en estos resultados? Fijaros, en contraste con los otros conceptos que desarrollamos, vamos a ver lo siguiente. Mirad, la justificación, la expiación, la redención, la reconciliación, la propiciación y la regeneración son única y exclusivamente obra de Dios. No hay parte humana allí. Todo eso es exclusivamente obra de Dios. El hombre lo único que puede hacer, que no es una obra, es una actitud, arrepentirse y confiar en Dios. Es la única parte del hombre, para beneficiarse de la reconciliación, de ser redimidos, de ser justificados. Lo único que el ser humano tiene que hacer es entregarse a Jesús, arrepentirse de sus pecados y confiar en Él. Pero eso no es ninguna obra. La obra la hizo Dios de principio a final. Sin embargo, en el tema de esta mañana, en la santificación, tenemos una parte que hace Dios y una parte que hace hombre. La parte de Dios es la principal e imprescindible, sin duda, pero también hay una pequeña parte que tú y yo tenemos en este proceso. Al final, aún con nuestra parte, todo sigue siendo gracia de Dios, porque lo que aportemos nosotros es porque Dios nos lo permite y pone ese deseo en nuestro corazón y nos ayuda, pero sí hay una pequeña parte en la que tenemos responsabilidad. Por eso, en el texto de antes, que compartió Damaris y que puse yo, si Dios dice, sed santos, porque yo soy santo, si nos está exhortando a ser santos, quiere decir que hay algo que podemos hacer nosotros, ¿no? Si no, ¿cómo te va a mandar darte una orden de algo que tú no puedes hacer? Entonces, hay una posibilidad hay una necesidad más de estar involucrados en esto. Pedro decía que debemos ser santos en nuestra manera de vivir. O sea, que tiene que ver con cómo tú decides vivir tu vida. Y Romanos también nos hablaba de una forma, Pablo a Romanos, de una forma integral de vivir la vida cristiana, donde tú tienes una parte importante. Entonces, la obra es de Dios, está clarísimo. Lo dicen muchos textos, mirad algunos. Ya no los voy a leer con detalle, pero ahí vemos en 1 Corintios capítulo 6, lo que erais algunos antes, luego hemos sido regenerados, justificados, y en este proceso de santificación es en el nombre de Jesús y es por el Espíritu de Dios. Así que es Dios, por su Espíritu, que hace la santificación. La santificación es por medio de la palabra de Dios, que es la verdad. Cuando leemos la palabra y obedecemos la palabra, somos santificados. La santificación aquí también nos dice Pablo que es por el Espíritu. ¿Veis allí? Santificación por el Espíritu. Y aquí lo mismo, 1 Pedro, capítulo 1, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que estos textos dejan clarísimo que la santificación principalmente es una obra de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo casamos? Ya concluyendo, ¿cómo casamos lo que hace Dios y lo que tiene que hacer el hombre? Mirad en este esquema. Basado un poquito en los textos que estuve estudiando, ¿vale? Algunos los he puesto ahí, otros no. Vemos, en primer lugar, lo acabamos de ver ahora en el pasaje de Pedro, Dios elige y Dios llama. Dios ve al ser humano y es el que toma la iniciativa, no es el hombre que se acerca a Dios, es Dios que se acerca al hombre, elige al ser humano y le llama. Parte de Dios. El hombre, ahora entramos nosotros, responde por medio de la fe. Dios se acerca, elige y llama, el hombre responde por medio de la fe y cuando responde afirmativamente, se arrepiente y cree, Dios produce el nuevo nacimiento. Es obra de Dios también. Dios produce el nuevo nacimiento y Dios pone, como nos decía alguien esta mañana, el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo pasa a vivir en nosotros. Dios da su Espíritu y luego, a través de la Biblia, nos revela su voluntad, es decir, qué es lo que Dios quiere. Leemos la Biblia y nos dice lo que debemos hacer. Entonces, Dios nos da su Espíritu y en su palabra nos revela lo que debemos hacer y ahora volvemos a entrar nosotros, otra vez, en el proceso. ¿Nosotros qué debemos hacer?
confesar nuestro pecado y andar en el Espíritu, que eso, aunque ya se ha explicado desde púlpito varias veces, significa la obediencia a la palabra de Dios, dejar que el Espíritu guíe y controle nuestra vida. Sin pecado, con Dios guiando nuestra vida. Sin nuestro control, con el control de Dios. Es obedecer la palabra. Cuando tú obedeces lo que Dios dice, ahí Dios está actuando en tu vida, estás andando en el Espíritu y por lo tanto estamos avanzando en el proceso de santificación. ¿Veis el esquema? Es más o menos sencillo, ¿está bien? ¿Podemos entenderlo? ¿Sí? ¿Hay algo que no entendáis? Si no entendéis, me preguntáis al terminar, porque ya tenemos que finalizar la reunión, pero si alguien no entiende el esquema de la parte de Dios y la parte del hombre, ¿vale? Algunos jovencitos que estáis aquí, si no entendéis, lo explico mejor, la parte que Dios hace y la parte que el hombre tenemos de responsabilidad. Concluimos entonces, hay un pasaje más, podemos avanzar ahí, por favor. 1 Corintios 1, que dice, mas por Él, que es Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mirad algunos de los conceptos que vimos. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. En otra versión dice que si algo tienes de que presumir, que sea de lo que el Señor ha hecho. No de lo que haces tú, sino de lo que el Señor ha hecho. Bueno, es un texto que vuelve a enfocarnos bien, que aunque tú hagas muchos esfuerzos por avanzar en esta santificación, esta santidad, en hacer las cosas bien, al final no vayas a pensarte que tienes algún mérito. Al final la gloria siempre debe darse al Señor. Así que en conclusión, resumo el tema con este escrito, con esta frase, que luego os pasaré por el chat de la iglesia. El creyente está en un proceso que se inicia desde la conversión, regeneración, nuevo nacimiento, se inicia allí y lleva una progresión que depende de nuestra disposición al Espíritu Santo, es decir, de dejar que el Espíritu Santo actúe sobre nosotros y se completa cuando muramos o el Señor regrese a buscarnos. Juan dice que cuando Él se manifieste, cuando Jesús se manifieste, seremos como Él. Ahí sí, seremos como Cristo. Todavía estamos muy lejos de serlo, pero un día seremos como Él, blancos, resplandecientes. Entonces se inicia la conversión, hay una progresión que va, lo ideal es que vaya en aumento cualitativo. Yo confesaba al principio que es una pena que estemos tan estancados a veces, que yo esté tan estancado en este crecimiento. Lo ideal es ir creciendo, creciendo, dejando que Dios actúe en nosotros y al final llegar a que esto se complete cuando el Señor venga o nos muramos y resucitemos. Hermano y hermana, entonces, la obra, está claro, es de Dios. A ti y a mí solo se nos pide humildad y sinceridad de reconocer nuestro pecado cada día para que el Espíritu trabaje en nuestras vidas. Yo ya no digo, esfuérzate, hay que obedecer más, porque ya lo sabes. Ya sabes que hay que obedecer al Señor. Yo lo que veo hoy, lo que quiero compartir hoy es la frustración que nos viene cuando vemos que estamos fallando y que no somos capaces de hacerlo. Entonces, por eso digo que eso se da por sentado que hay que obedecer al Señor. Lo que yo digo es que como vamos a fracasar y vamos a ensuciarnos tantas veces, que Dios nos dé la humildad, la sinceridad, la valentía para venir constantemente al Señor a pedirle perdón. Os pregunto, ¿eres sensible al pecado? ¿Tienes esa sensibilidad? Cuando pecas, ¿te molesta? Cuando haces las cosas que Dios no quiere, ¿te sientes mal? ¿Eres consciente cuando caes? ¿O tienes la sensación de que pasan los días y tú no pecas nunca y nunca tropiezas? ¿Reconoces tus imperfecciones? ¿Tienes la sana práctica de pedir perdón a Dios cada día? ¿Es un perdón general? Señor, perdona mis pecados, amén. ¿O eres capaz de precisar, decirle, Señor, hoy he pecado así? He hecho esto y esto y esto y esto y lo siento. Pecados concretos y específicos que dan a entender que no estás haciéndolo por cumplir, sino que de verdad estás reconociendo lo que hiciste mal delante del Señor para que Él te perdone. Mirad, esto de la confesión es muy sencillo de entender, ¿verdad? Pero es muy fácil evitar hacerlo. Evitar la confesión se puede evitar a veces por vergüenza. No sé si os ha pasado alguna vez que venir delante de Dios para decirle lo mismo de siempre, ¿no? Voy a volverle a decir, Señor, perdóname por ya sabes, este carácter que tengo, que contesté así, o perdóname por este hábito que tengo, que no debo hacer, y he vuelto a hacerlo. Y entonces, por la vergüenza de venir ante el Señor otra vez con lo mismo, y dirá, ya estás tú otra vez, Esteban, con lo mismo, pues no vengo. ¿Y quién gana ahí? ¿Quién gana ahí? El diablo, ¿eh?
y las manchas que se quedan en tu ropa y en tu vida. Entonces, no te preocupes. Tus padres, tus hijos, tus amigos, tus hermanos se pueden cansar de que le vengas, perdona, otra vez, deja ya estoy cansado, cambia de una vez y deja de pedir perdón. Pero Dios no, Dios tiene una paciencia increíble. Y Dios sabe que vas a caer antes de que caigas. Y sabe que cuando tú estás sinceramente diciéndole, Señor, perdóname, ya sabe cuándo vas a volver a caer en eso. El minuto, el día y la hora. E igualmente, lava tus ropas. Y tampoco le pides perdón, te hace limpio. Qué bueno, ¿eh? Así que si la vergüenza es un obstáculo para ti, espero que la pongas a un lado y digas, no tendré más vergüenza de venir a mi Padre Celestial, aunque sea diciéndole lo mismo todos los días. Perdóname que he vuelto a faltar a mi padre, a mi madre, perdóname que he vuelto a mentir, perdóname. No te preocupes, Dios no se va a cansar de volver a perdonarte. Ahora hay otros mecanismos más sutiles, mecanismos de defensa, podemos llamarle, que son así, ¿no? La psicología le llamamos mecanismos de defensa. Uno es la negación. No hay peor cosa que no negar que tienes un problema. No, yo no he pecado, yo no he pensado eso, no, yo eso no lo hice. No, eso no fue nada. Yo, que va, no creo. No, yo mis sentimientos siempre son muy puros. No, yo siempre lo hago con buena intención. La negación se nos puede pegar. No es difícil, hermanos. Yo estos casos los saco de ejemplos de mi propia experiencia, de verlo en mi propia vida, de que me ocurre a veces. O sea, y me doy cuenta, al final el Señor me da de alguna forma el toque para decirle, chico, estás negando la realidad. No has pecado. Así que reconoce tu pecado cuanto antes y ponlo delante del Señor y el Señor te perdona y sigues adelante. Pero mientras no confieses y sigues negando, el proceso de santificación, de que Dios siga haciéndote parecido a Cristo, se estanca. La justificación. Es que claro, es que mira cómo me habló, pues entonces tuve que contestarle así. O mira, es que todo el mundo piensa eso. No, es que la carne es muy débil. La carne, yo es que ya tengo esa tentación, ya lo tenían mis padres y mis abuelos. No, de verdad, pues puede ser que sí, que tengas ahí una herencia, puede ser que sí, que te hayan provocado, vale, puede ser. Pero no, la justificación delante de Dios ni delante de los hombres implica que no estás siendo sincero para reconocer tu pecado y por lo tanto también te privas de que el Señor te limpie y te vuelva a poner bien. Así que justificar no ayuda. Y un ejemplo más, la proyección. Proyectar la culpa sobre otros, ¿no? Cuando alguien te dice esto va mal o el Señor te está redarguyendo diciendo Esteban, esto no está bien, entonces empiezo a pensar, ya, pero José Manuel, tal, y Sara, y Daniel, es que bueno. Y entonces parece que todos son tan malos o más malos que yo, en vez de yo decir, mira, da igual cómo sean los demás, deja de echar balones fuera, deja de culpar a otros, asume tu pecado, ¿no? Entonces, hermanos, hermanas, no es tan difícil, ¿eh? Vamos, no es tan difícil en mí, igual tienes de otra materia, pero si eres más o menos de la materia que soy yo, es facilísimo que te ves de vez en cuando usando estos mecanismos. ¿Y qué ocurre con eso? Que nos estancamos y Dios quiere obrar en nosotros, quiere hacernos crecer en esa santidad, parecernos más a Él, pero no es posible por causa de nuestra actitud de no confesar, ¿vale? Cuando no confesamos nos endurecemos. Y al no hacer una sincera confesión, el Señor no nos termina perdonando y no crecemos en santidad. Pero vamos a la otra cara. Cada vez, cada día, hermano, hermana, cada día que volvemos al Señor con arrepentimiento y fe, Él nos otorga el perdón y va moldeándonos para ir pareciéndonos más a Cristo. Qué bonito, ¿eh? Cada día que vienes al Señor otra vez te perdona y te está haciendo parecido a Cristo. A ti, hermana, hermano, te hace parecerte a Jesús. Un poquito más. Cada vez que volvemos y nos dejamos limpiar por el Señor. Y el Señor nos promete en un texto muy conocido que cantamos a veces, Filipenses 1:6, que dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará en ese proceso de santificación hasta el día de Jesucristo. Vamos a terminar orando, ¿vale? Para pedir al Señor que nos ayude a seguir aplicando esto en nuestra vida. Y Señor, pues ya nos acercamos con la actitud de confesar, como no, Señor, de las veces que seguimos la pena que nos da, ¿no? Lo frustrados que estamos de ensuciarnos tantas veces, ¿no? De tropezar y a veces con la misma piedra, ahí estamos, lo sentimos, de verdad. Y nos alienta un montón que tú vienes para decirnos, no importa, Esteban, levántate. Y me levantas día tras día y me perdonas. Tu sangre
me limpió y me limpia de todo pecado. Señor, gracias porque tenemos en ti un Dios perdonador que quiere restaurarnos y que quiere ayudarnos a crecer en santidad, en ese proceso de santificación para ser cada vez más a gusto de Dios, más parecidos a Cristo. Yo te doy gracias, Señor, porque no has perdido la esperanza conmigo ni con ninguno de mis hermanos y hermanas y vas a seguir trabajando en nosotros. Te pido para mí, para todos, que nos des más sensibilidad al pecado, que nos libres de esos mecanismos de defensa, de intentar justificar, de intentar negar, de intentar quitarle importancia, de mirar para otro lado, que nos ayudes a ser sinceros cada día contigo y así poder vivir en santidad. Es nuestro ruego como iglesia y cada uno en estos momentos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.